KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es lunes 10 de mayo, un día en el que amanecemos. Bueno, ¿qué se va a hacer con el transporte selectivo? Hoy están convocando nuevamente a la cinta costera los transportistas. ¿Qué va a pasar con ese parinón? El gobierno extiende la mano y llama a un diálogo. ¿Se recibirá eso? El pacto del Bicentenario entra a su segunda fase. Hoy va a estar con nosotros Paulina Franceschi, la coordinadora de este pacto, y cuáles son las propuestas que realmente van a ser las concretas que deberán llevarse a ese gran diálogo. Pues 9 indígenas heridos es el saldo de estos personas vestidas de civil que aparecieron y dispararon contra la manifestación indígena que había en Cali. Su alcalde dice que esto puede extenderse por toda Colombia, en un momento en el que una persona entra a una fiesta de cumpleaños, mata a los 6 invitados, se suicida posteriormente en el estado de Colorado. ¿Qué hacer con Liz Cheney? Se preguntan en el Partido Republicano. Bueno, victoria contundente de Canelo Álvarez el sábado y pues recta final. Se intensifica la campaña contra Pedro Castillo allá en Perú. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en radio en KW Continente y en Canal 21 Next TV. Mucho que contarles con los hechos para que usted tome las decisiones que crea conveniente. Oiga, Fernando, en el plano interno, usted dijo que Canelo fue el que... Canelo, pero muy una pelea donde Canelo creo que ganó los 9 asaltos que se dieron y el último, donde este señor tienen que sacarlo con la mandíbula rota y el ojo totalmente hundido. Pero le voy a hacer la pregunta que no le pude hacer la otra vez. ¿Y el Real Madrid qué ganó o perdió? No, empató. Empató. Al último minuto empató con el Sevilla. Así Iba que perdiendo, ¿no? Sí, fue perdiendo todo el juego. Así que la Liga Española todavía por definir. 6 minutos de prórroga, dice Don Bárcena. ¿Cómo sufrieron lo del Real Madrid, entre ellos nuestro amigo Fernando? Por eso se lo pregunté. Mucho. Porque aunque esté sufriendo, aquí está. Aquí estamos, hombre. Oiga, pero usted dijo de la victoria de Canelo. Pero déjeme decirle una victoria política. La primera ministra de Escocia arrasó en las elecciones de Escocia. 64 miembros del Parlamento, de un total de 129, le faltó 1 para mayoría absoluta, para mayoría. Mayoría simple. Para mayoría. Pero con los verdes, que ganaron 7, 8, 9, ella tiene mayoría, porque los 2 grupos son independentistas. Y fíjese lo que se produce el domingo. Es una conversación telefónica entre la señora Nicole Sturgeon, y tomen este nombre, esta es una mujer, una mujer parlamentaria, política, dirigente. Le dice ella al señor primer ministro Boris Johnson: el problema de la independencia no es sí, sino cuándo vamos a hacer referéndum. Porque Boris Johnson se opone al referéndum que se hizo en el 2015, que se perdió por muy poco. Bueno, ella está llamando a un referéndum, pero dijo, primero controlamos el COVID y después el referéndum. ¿Sí? Y va a crearse un problema. Presta atención a esta crisis, porque Escocia es una parte importante del Reino Unido. ¿Y por qué es el sentido de la independencia? Porque de producirse la independencia, de producirse un movimiento independentista, preste la atención al efecto en España. Bueno, no solamente España. Recuerden que está también el problema de la balcanización en ese área, que hay pedazos que quedan pedazos de en los población otros países que han quedado. Hay un poco más de estructura política. En España... Ojo con Bélgica también. Acuérdate que la población flamenca siempre ha querido tener un Estado propio. Pero Bélgica tiene una estructura política un poco más sólida. El problema de España es la comunidad autónoma que esta ingenuidad, para llamárselo de forma semántica más adecuada o más suave, de los dirigentes políticos, o esta ignorancia del peligro en que se encuentran. Preste la atención a esto, porque la posibilidad de un referéndum proindependentista va a crearle problemas a Johnson más. Un contagio generalizado. Incluso que puede llegar a América, porque siempre se ha comparado el tema de Cataluña con el sur de Bolivia. Y esta es un área importante. Recuerde que además
la Irlanda, Irlanda Norte, Irlanda, la República de Irlanda, es parte de esa división, siendo la República de Irlanda... Bueno, la República de Irlanda no tiene nada que ver con ellos, es decir, solamente Irlanda del Norte. No, lo que le quiero decir es la división que se dio allí. ¿Qué se dio ahí? Uno a favor de la Unión Europea, otro en contra. En contra. Y eso es parte del problema del Brexit, que Cameron le dejó a todos los... de herencia de su... De herencia. Y ahora esta victoria contundente de la señora Nicole Sturgeon, cuyos votos terminaron de contarse el sábado. Victoria arrolladora, 1 para lograr mayoría en esas partes, en Escocia. Te toma whisky escocés, ¿no? Hombre. Bueno, el whisky escocés puro no es blended, no es mezclado. No es mezclado. Bueno, depende de qué lugar de Escocia lo pero el whisky si mezcla, bueno, ese es él. Ese es el que es. Lágrimas de ángeles. Mire usted cómo lo llama. Así le llaman. Pero sin duda alguna, estimados televidentes y radioescuchas, la noticia internacional con mayor impacto en nuestra región es lo que está pasando en Colombia. Y en Colombia están pasando muchas cosas. Le cuento lo último. El presidente Iván Duque salió hacia Cali y llegó a Cali a las 12:30 AM de hoy, lunes, para realizar un consejo de seguridad, una reunión de su aparato de seguridad, llenos generales, sus ministros, etc. Y para hacer un llamado al diálogo a los jóvenes y dar una explicación sobre lo que le pasó a la minga indígena. La minga es un proceso de organización que tienen los indígenas que venían hacia Cali y la agarraron a tiro. Y ahí hay una discusión de quién comenzó esto, pero es parte de los problemas que están ocurriendo. El presidente regresó ya a Bogotá a las 4 de la mañana y al mediodía de hoy, sostendrá una reunión, adivinen con quién, con la junta directiva de los que llamaron a paro. Claro. ¿Con quién tiene que hablar? Bien. Pero el problema en Colombia sigue extendiéndose. Primero, que no es un problema, como señala Uribe, que se trata de terroristas. Esto es un problema mucho más profundo del simplismo que usted vieron Uribe hace unos minutos, que se lo prestó José Luis, en la que su teoría esa de la revolución molecular diluida, en la que cataloga a los manifestantes como objetivo de guerra. Ojo con esta posición, que siempre ha sido la de él. Sí. Solo que ahora le ha dado un nombre inventado por un chileno, que además no es ni filósofo, es un entomólogo. O sea, ¿qué es lo que es un entomólogo? Sí, la gente que estudia los insectos. Y que no ha escrito nada serio en el mundo. Solamente se usa como estudio en las academias militares colombianas, ni siquiera en Chile. Sí, no. Esto es, en serio al tipo esto es una creatividad inventada por la estructura militar, y que se repite aquí en América Latina por los sectores militares. Porque hay que ser un estudioso primero de lo que está pasando en Colombia. En Colombia, tal como lo han señalado filósofos, economistas, dirigentes colombianos, liberales, y ninguno es chavista. Son liberales. Lo que están planteando es que el desarrollo en Colombia ha generado una casta de dirigentes, una élite económica y financiera, que no le ha importado el desarrollo de las mayorías. Y se lo mandé a Fernando, un video de Andrés Parra. ¿Sabes quién es Andrés Parra? Andrés Parra es un actor colombiano, el que hizo el papel de Pablo Escobar en esa serie contundente del Patrón del Mal. Bueno, Parra, lo que le dice, yo se lo recomiendo, es un video de 2 minutos 45 segundos, con una mirada puesta fija en la cámara, con unos ojos penetrantes. Dice Parra: tenemos que quitarnos el chip de la muerte, y con un lenguaje duro, por 2 minutos y 45 segundos le dice a los colombianos y al mundo, este video tiene más de 1.700.000 reproducciones, que Colombia tiene un chip en la que consideras que matar está bien. Y él dice, matar no está bien. Y dice, mi hijo salió de mi casa y me dijo que venía antes de las 5 de la tarde porque después de las 5 de la tarde es que comienza la matadera. Entonces él hace este video para expresar su punto de vista en contra de lo que está ocurriendo. Y un llamado a la paz, a cambiarnos el chip. Matar no está bien. Colombia lleva
el del narcotráfico, los paramilitares, los militares, la guerrilla, los guerrillitas, Los narcos. los narcos, una cultura de asesinatos y ha coexistido con el crimen. Y el que no lo crea, vaya al Museo Botero en Medellín y vea los cuadros que hay, es decir, de explosiones de carro, de toda esa cultura de la violencia y de la muerte en Colombia. Y esto llevó a Shakira. Shakira es Es barranquillera. barranquillera. Y una de las artistas más conocidas de Colombia. Del mundo. Del mundo, diría yo. Sí, tienes toda la razón. Sí, del mundo. Dijo que ella no es ni ciega ni sorda. Y que le pide al gobierno de Duque restricción. Mientras el otro, Uribe, le está pidiendo liquidación de los vándalos. O sea, la responsabilidad no es de la élite esta que cree, bueno, el uribismo fue parte del desarrollo del paramilitarismo. Entonces en Colombia hay un problema serio. Afortunadamente el presidente Duque ha tomado distancia, bueno, alguna distancia, y hoy se va a reunir. Y ese es el camino. ¿Y ustedes creen, esta es la primera vez en Colombia que una manifestación, y no es que es Cali, Bogotá, no, es Colombia en general que se está movilizando. La juventud y los intelectuales, los artistas, la clase media, la olvidada, porque esta reforma que Duque en una forma intempestiva intentó introducir, no fue que fue falta de comunicación, fue una falta de la élite política de entender con quién estaba bregando. Y esa Colombia revuelta, esa Colombia no va, aunque se pare hoy, esto va a seguir. Sí. Porque lo que la gente ya está hastiada no es de la reforma esta, es del nivel de aislamiento en que se encuentra la sociedad colombiana con respecto al desarrollo de la riqueza que se genera en ese país, cómo se distribuye esa riqueza. La gente está cansada de ser pobre y de ser asesinada. Y ahora los jóvenes salen con mascarillas para esconderse. Y el presidente Duque, su lectura está atrasada de lo que está pasando. Hoy, en realidad, el poder está en manos de los militares y en un deterioro completo. No debemos prestarle atención. Mira lo que dijo el Papa Francisco. Francisco hizo un llamado al diálogo, a la paz. No hay más camino para el hermano pueblo colombiano, pero pasa por entender lo que está ocurriendo. ¿Usted recuerda que en la campaña de Trump, un sector republicano dijo que la manipulación electoral en los Estados Unidos la estaba haciendo Chávez, y ya Chávez estaba muerto? La utilización de la imagen anticomunista o del chavismo o del madurismo o del castrismo es un estereotipo. Nosotros aquí hemos dicho categóricamente que el régimen que creó Chávez ha sido producto precisamente de la destrucción estructural que los medios de comunicación pro-capitalistas hicieron de la estructura democrática de Venezuela. Destruyeron a COPEI y a ADECO, la destruyeron el sistema democrático y después salió Chávez. Un fracaso, sí. ¿No? Pero creer que lo que está pasando en Colombia lo está manejando Maduro o Chávez o el castrismo, que ninguno de los dos ya, bueno, Fidel no existe, es una tontería. Hay que ir al fondo de este tema y verán. Creo que el presidente Duque ha podido entender esta madrugada que se ha dado hoy, y este regreso a Bogotá nos está indicando a nosotros que se está distanciando de ese método autoritario y falta de intelectualidad de Uribe, de comprender la compleja situación del pueblo colombiano. Nosotros, en Panamá, somos receptores de esa pobreza. Toda la gente que cruza y que viene aquí, una gran mayoría son colombianos sin empleo. Y sin posibilidades. Cuando tú decides irte al monte, que tú no tienes ni siquiera posibilidades de recuperarte. 42% es la pobreza y pobreza extrema en Colombia hoy. 52%. 52%, perdón. Y el 17% del desempleo. ¿Qué le espera a ese pueblo? Mientras otros viven multimillonariamente y mueren de congestión, otros mueren de hambre. Esa es Colombia.
Veremos qué pasa en el día de hoy en las reuniones con el presidente Duque y la coordinadora. No veo todavía un entendimiento porque hay mucha desconfianza. Los muchachos en las calles, los hombres y mujeres, los campesinos en las calles no creen en el sistema. Y entonces tú vas a plantear un problema. Y además, no hay un liderazgo con el que uno se pueda sentar. Sí, vamos a poner, por ejemplo, usted recuerda, Fernando, cuando la crisis en Sudáfrica, que se desató así, la matanza entre negros y contra blancos, blanco contra negro, y negro contra negro. Sí, y negro contra Había un líder, Mandela, y él salió a la televisión y puso orden. Pero en Colombia ese líder no está. No está claro. Y el gobierno esta élite política, ha demostrado ser un desastre, comenzando con Uribe. De gobierno de oposición. Sí, no, es que no se sabe con quién bregar. Sí, Estamos bregando con una masa que tiene un sentido de orientación, pero que no tiene liderazgo todavía, las condiciones subjetivas, que es el liderazgo, no está, la condición de organización está en desarrollo. Esa es Colombia, preste la atención. Muévase a Perú. En Perú, como señalaba Fernando, se está agudizando la guerra. Sí. La guerra de descalificación. Uno de los grandes problemas ayer fue la de López Arriaga. El que se dice que era el Bolsonaro. No digo Bolsonaro. Bueno, vio la nueva genialidad del señor Bolsonaro. Sí. En medio de la pandemia salía en una caravana de motos en López, Brasilia. En un meeting en Lima, entusiasmado por el discurso altisonante y anticomunista que estaba dando, dice: muerte a los comunistas, muerte a Castillo. Opa. Estaba pidiendo que lo asesinaran. Y entonces este discurso radical le hace daño a Keiko Fujimori, que tiene que apelar precisamente al sector que en Perú levanta todo este problema. En Perú es la misma situación sociológica y económica que Colombia. Exacto. Entonces, si esta derecha no logra entender que se necesitan ajustes estructurales, la va a pasar difícil Keiko Fujimori, pero la campaña se está cerrando porque está polarizada. Pero hay un 25% de gente indefinida. Esta es una campaña peor que la de Ecuador, porque en Ecuador al final escuché un dirigente, Fernando, de la derecha ecuatoriana. No, peruana, un senador, haciendo uno de los análisis más triviales que yo he escuchado. Decía que, bueno, estos nada más salieron con el 19, 20, ellos son minoría. Minoría en la primera, porque ven 19 candidatos. En la segunda vuelta es la que va a definir la mayoría. Sí. Y en el Parlamento peruano está totalmente dividido. Quien sea que gane y quiera hacer reformas, si no la puede hacer, va a cerrar ese Parlamento. Créanme lo que le estoy diciendo. Entonces, esta dinámica toca a Chile, toca a Ecuador, toca a Argentina, cuyo presidente se encuentra en este momento en Portugal, en una gira por Europa consiguiendo apoyo financiero y solidaridad. Bien. En el marco de la pandemia, Fernando, vamos allá. Veamos los números internacionales y veamos ahora con un nivel de preocupación los números nuestros. Sí. Los números nuestros están indicando unas luces amarillas. Ya la positividad subió a 2 días seguidos. Sí, estamos en 6 puntos, eso lo digo aquí ahora mismo, estamos en 6.4 de positividad. Entonces, esto que está pasando en Panamá, estos números en alza, nos deben reflexionar por los números que le vamos a dar ahora. Fernando, ¿cuál es el nivel de...? En el mundo, 159.296.245 casos totales. Hay 33.315.635 casos activos. 33 millones, vamos a 33 millones, hay 3.323.146 fallecidos en el mundo entero. Hay 985.048.828, es decir, estamos llegando a los 1.000 millones de vacunados con una tasa de positividad mundial de 2.09. Y fíjese, en la India ya va por encima de los 22 millones. Sí, la India exactamente hoy amanece con 22.668.000
904 casos totales. ¿Y el Brasil? Tiene 3.759.990 casos activos. Ayer tuvo 366.374 nuevos casos. Hay 246.162 Ayer la India llegó a 4.000 muertos. 3.748 es lo que dice la... Brasil. Bueno, Brasil, con el señor Bolsonaro haciendo una caravana de motistas, de moteros ayer, hoy tiene 1.051.226 casos activos, 422.583 fallecidos. Y ya sobrepasó los 15 millones. 15.187.944 casos totales, con 30.546 nuevos casos y 888 fallecidos. Fíjese, Colombia, nuestro vecino aquí en esta guerra, tiene casi 3 millones. Bueno, 3.002.758 casos. 3 millones tiene Colombia y tiene... 105.330 Y ayer casos murieron activos. 495. 95. Casi 500 personas. La tasa de mortalidad en medio de esta campaña política y tiene una de las más bajas tasas de vacunación. Sí. Fíjense el problema que enfrentan nuestros países. Seguro que la élite del poder se va a Estados Unidos y se vacuna. Pero los que no tienen esa capacidad, entonces, ¿qué tienen que hacer? Y fíjese en Turquía. Turquía está sobrepasando los 5 millones. Bueno, Turquía ahora mismo tiene 5.031.332. Ayer tuvo 15.191 nuevos casos, 43.029 fallecidos y 271.385 casos activos. El desastre de la India, en la que incluso el propio primer ministro es responsable de una política irresponsable con respecto al manejo del COVID. Y en Brasil, en donde tanto India como Brasil se convierten en los enemigos más poderosos que tiene la humanidad frente a esta pandemia. Sí. Porque el presidente, en vez de dar un nivel de restricción, lo que está ocurriendo en ese país, la dolorosa tragedia que está ocurriendo, se pone en una moto y dice que él es un bravo de Boston, pues. Easy Rider. Y la situación en Nepal es parecida a la pandemia que se tiene. ¿Por qué? Porque hay nuevas variantes. Ayer se descubrió en Panamá la variante india. La variante india. Afortunadamente la agarraron en el aeropuerto y nuestro sistema epidemiológico pudo inmediatamente hacer la trazabilidad y poder tener eso bajo control, con estrictas medidas de bioseguridad, ¿no? Pero ya sabemos que, mire dónde estaba. Preste la atención a todo esto que está ocurriendo, porque tanto en Colombia al lado y en el otro lado en Costa Rica, la situación de Costa Rica, Fernando, es bien grave. Es todo el sistema sanitario costarricense está colapsado. ¿Cuántos positivos tiene Colombia? Yo creo que está por cerca de 50.000, ¿no? 49.596. Costa Rica con 3.365. Y observe, nosotros subimos el positivismo a 4.294. Estábamos por debajo de 4.000. Ahora le hablo sobre eso. ¿Qué quiero decirle con esto? Que en el mundo y cercano a nosotros, en nuestras fronteras, la situación es grave. Y nosotros tenemos que tener eso en la mente, en términos de la pandemia. En términos del desajuste social, también tenemos que tener en la mente. Porque el control de la pandemia es fundamental para el desarrollo y la reactivación económica. Fíjense, en los Estados Unidos, el presidente Biden había anunciado, y los cálculos económicos decían que en el mes de abril iba a haber 1 millón de empleos generados. Y solo se generaron 266,000. Lo que obligó al presidente Biden a salir a la televisión y decir, esto es más lento, esto es más complicado. Y realmente, la reactivación económica es más compleja y requiere un esfuerzo coordinado. Y en los Estados Unidos, ¿qué es lo que hay? Una guerra entre republicanos, el señor McConnell diciendo que su trabajo en el Senado es parar a Biden. Fíjese, no es controlar el virus, no es desempleo, es parar a Biden para ganar ellos las elecciones. Colombia entra en elecciones dentro de menos de un año. Es por eso que es difícil resolver este problema. Todos están pensando en las elecciones, no están pensando en resolver la crisis. No. Nosotros, afortunadamente, nuestras elecciones son en 3 años. Nosotros tenemos que estar pensando concentrados en salir de la crisis. En salir de la crisis, no solamente sanitaria, sino económica. Y fíjense
dentro de todas estas cosas que están ocurriendo, en los Estados Unidos, la situación del desempleo no ha mejorado como se esperaba. Sin embargo, fíjense quiénes están haciendo el dinero, las farmacéuticas. Y en términos de vacunas, la Unión Europea le ha puesto una denuncia y pretende suspender la compra de vacunas AstraZeneca a partir de junio, porque no ha cumplido. De los 120 millones de dosis que le debió dar a la Unión Europea, solo ha entregado como unas 12 millones. Entonces han suspendido el contrato y están contratando Pfizer, están buscando la vacuna rusa, porque la mejor vacuna es la disponible. Las que están en el mercado tienen un nivel de eficacia y eficiencia bastante alto. Entonces la mejor vacuna es la que tenemos. Nosotros aquí en Panamá tenemos 2 vacunas actualmente utilizando, Pfizer y AstraZeneca. Y hemos hecho algunos ajustes tácticos en eso. Pero la vacunación es un problema. Igual que preste la atención a lo que está ocurriendo en Israel. Aparte del impasse político, ayer se dio durante estos fines de semana se ha dado una confrontación entre el ejército, las fuerzas de seguridad de Israel y los palestinos, precisamente en áreas donde están las mezquitas, en el norte de Palestina. Hubo enfrentamientos, más de 200 personas afectadas por esta situación. El mundo está clamándole a Israel, calma. El señor Netanyahu dijo, no vamos a permitir insubordinaciones ni desórdenes en Jerusalén. Ahí están los 2 modelos. Este modelo del autoritarismo está en el proceso, Fernando, de fracasar. Pero yo quisiera dejarle con estas reflexiones. Nunca pensemos que las situaciones complejas como la que vive nuestra región se resuelven con simplismos. El problema de Colombia son los terroristas de Venezuela o de Cuba, o que el problema de Chile fue que se infiltraron. Fíjense, está Chile. ¿Cuántos venezolanos han salido de Maduro, salieron en la crisis de Chile? Sí. Entonces, América Latina se encuentra en una actitud de compleja porque el sistema político y económico ha marginado a gran parte de la población, e incluyendo la clase media, que no participa en las decisiones más importantes de nuestros países. La lección que nos da Chile, con números macroeconómicos importantes, pero que ahora han caído vertiginosamente, con un país que ha quedado prácticamente sin presidente. La lección que nos da Bolivia, con una intervención dirigida por la derecha para sacar un gobierno que tenía el país creciendo y echó para atrás. La lección que nos dio Ecuador, un país dividido, y que su próximo presidente, Lasso, podría hacer la diferencia si entiende fundamentalmente una cosa simple de la dialéctica, la ley de la unidad y lucha de los contrarios. Es un problema dialéctico, un problema filosófico, un problema de entenderlo. Nosotros necesitamos la unidad. Miren dónde está Perú plantado. Mire Centroamérica. Sin centro. Sin centro. Es que se ha eliminado el centro. La pandemia se llevó a la clase media. En los Estados Unidos, la polarización, mire dónde tienen los Estados Unidos, es una guerra interna. Entonces, nuestro continente vive una situación complicada. No busquemos simplismos para entenderlos. Busquemos una explicación sociológica. Esto es una guerra que está poniendo en crisis un sistema que se construyó sobre la base de mantener pobres a los pobres y ampliar la base de la pobreza y hacer rico una élite. ¿Quiénes se están haciendo ricos en esta pandemia, Fernando? Sí. Los multimillonarios siempre. Bueno, la mujer de la ex mujer de Bill Gates. Bueno, mire esa transacción, 1.700 millones para empezar. Para empezar. Fíjese este problema de las tecnológicas, Twitter, Facebook, los multimillones que están haciendo, las farmacéuticas, los millones que se dan hasta Bacalera en medio de la pandemia. El capital financiero internacional, las bolsas de valores están desbordadas. Sí. Le sobra la liquidez, mientras a usted le hace falta los centavos para comprar. Y está ocurriendo un incremento de los costos de la alimentación. Obsérvalo en Panamá, lo observa en Venezuela,
Venezuela no existe, la inflación ya no hay cómo medirla, pero en Colombia, lo observan en Argentina, lo observan los Estados Unidos, hay un incremento de los precios de los alimentos. Y hay un incremento desproporcionado en nuestro país de los precios de la medicina. Entonces tenemos que ser cuidadosos y alerta a no caer en simplismos. Esta es una situación compleja que requiere de la inteligencia de todos los partidos y toda la intelectualidad panameña que vaya, qué buena. Bueno,